Bien, buenas noches a todos los que se han conectado. Y debemos empezar en el entendido o entendiendo de que tenemos 3 periodos y el examen lo he programado de horas 21 a 22:25, tiempo en el cual va a estar abierta la plataforma para poder rendir la prueba del segundo parcial. Este primer periodo de 40 minutos he querido dedicarlo a una retroalimentación rápida para todas aquellas personas que por distintos motivos no han sido consecuentes, no han podido asistir de manera normal a clases. En ese sentido, los temas que van a ingresar al examen de minutos después tiene que ver con la legítima, tiene que ver con los medios de exclusión sucesoria, tiene que ver con la sucesión legal, y ahí van a entrar los herederos forzosos, tiene que ver con la sucesión de los herederos simplemente legales, la sucesión del cónyuge, tiene que ver con la sucesión de los herederos colaterales y finalmente con el llamado heredero irregular, que es el Estado. ¿Ya? Pero empecemos por lo que habíamos visto en el avance de la materia como legítima. A ver, la masa hereditaria que el causante va a transmitir como resultado de la apertura de la sucesión hereditaria, que recordemos se da con la muerte real o presunta del causante o el de cuyos, va a generar efectos jurídicos en dos sistemas. Y esto debe quedar muy claro. Uno de los sistemas es la sucesión legal o ab intestato, y el otro sistema es la sucesión voluntaria o testamentaria. ¿Ya? La legítima, ¿sí?, opera necesariamente con la sucesión testamentaria o voluntaria. Necesariamente. Vamos a hablar de legítima cuando exista un testamento. ¿Está claro entonces? Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo me copian? ¿Listas para el examen? Iba compartiendo con las asistentes de que los temas que van a ingresar al examen del segundo parcial tienen que ver con la legítima, la sucesión legal, la sucesión testamentaria, los medios de exclusión sucesoria, la institución de herederos, las clases de testamentos, los testamentos solemnes, los testamentos especiales y los herederos forzosos, los herederos simplemente legales y el cónyuge, los colaterales y el heredero conocido como heredero irregular, que es el Estado. A ver, de manera muy sucinta, la legítima decía que va a operar en la sucesión testamentaria. La legítima no opera en la sucesión legal, llamada también sucesión sin testamento. ¿Qué es la legítima? La legítima es una reserva que hace la ley para proteger la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al causante o al testador. Es una protección que la ley impone a la mayor parte de los bienes hereditarios del testador para que éste, de manera discrecional o liberal, no vaya a disponer de esos bienes en desmedro del derecho que les va a corresponder a sus herederos testamentarios. En términos claros, cuando hablamos de legítima, hablamos de esa protección, de esa reserva que la ley hace a la mayor parte de los bienes hereditarios y le concede al testador una porción de libre disposición.
le dice, con esta partecita tú puedes hacer lo que quieras, puedes regalar, puedes donar, puedes dejar al que quieras, no siempre a tus herederos, puedes dejar a una persona extraña, a tu jardinera, a tu empleada, a tu chofer, a quien tú quieras, pero esta parte, y esa parte se denomina porción de libre disposición. Es ahí que la legítima dispone dividir en base a los herederos que van a ser convocados a la legítima. En la sucesión testamentaria, chicos, no se olviden, a diferencia de la sucesión legal, son 3 los herederos reconocidos para poder ser convocados en una sucesión testamentaria, en la sucesión legal, o en la sucesión voluntaria, ¿ya? ¿Quiénes son estos? Los descendientes, los ascendientes, el cónyuge o conviviente. Estas 3 clases de herederos son los legitimados, por eso se llama la legítima, para poder concurrir a una sucesión testamentaria, es decir, donde haya testamento. Los hijos, que son los descendientes, los padres, que son los ascendientes, y el esposo o la esposa o el conviviente. Si ustedes ven el cuadrito y retornamos a la definición de la legítima, es la protección o reserva que hace la ley de la mayor parte del patrimonio hereditario del testador a favor de sus herederos forzosos, que son estos 3. Y le da al testador una porción disponible, una partecita de ese acervo hereditario, y le dice, de esta parte tú puedes disponer como quieras, por eso se denomina porción de libre disposición. Pero como hay descendientes, ascendientes y cónyuge, veamos cuál es la legítima de los descendientes llamados herederos forzosos. Y la legítima de esos descendientes llamados herederos forzosos son las 4/5 partes del acervo hereditario. Y la última quinta partecita es la porción de libre disposición, ¿ya? Es la porción de libre disposición con la cual el testador puede hacer lo que quiera, Por eso se llama porción de libre disposición. Entonces, cuando se trate de descendientes, herederos forzosos, del total del acervo hereditario del testador, las 4/5 partes pertenecen a los herederos forzosos y una 1/5 parte pertenece al testador para disponer libremente. ¿Cuál es la legítima de los ascendientes, es decir, de los padres del testador? Son las 2/3 partes, es decir, que el patrimonio hereditario del testador se divide en 3, ya no en 5 como ocurre con los descendientes, se divide en 3. Y los ascendientes, ¿sí?, tienen la legítima de las 2/3 partes. Y la última tercera parte viene a ser la porción de libre disposición, es decir, la partecita con el cual el testador puede hacer lo que quiera. ¿Cuál es la legítima del cónyuge? También las 2/3 partes, tratándose de legítima, chicos, por favor, tratándose de legítima. ¿Ya? No olviden que la legítima opera con la sucesión testamentaria. La legítima no opera con la sucesión legal o ab intestato, que quiere decir sucesión sin testamento. La legítima es parte de la sucesión testamentaria. Eso es lo más importante en relación a la legítima. El tema importantísimo que hemos compartido tiene que ver con esto llamado sucesión legal o ab intestato. Debemos entender y recordar, ¿sí? Debemos entender y recordar que cuando vimos, ¿sí?, creo que no se está copiando esto, sucesión legal, aquí estamos, ahí estamos, la sucesión legal tiene que ver cuando no existe testamento, cuando el causante, el decuyus, el que ha fallecido, no ha dejado testamento,
es la ley quien va a regular la transmisión de todo el patrimonio hereditario. La condición para que la sucesión legal o ab intestato opere es que no exista testamento. Al no existir testamento, la ley se encarga de determinar de qué forma se van a transmitir los bienes a todos los herederos. A diferencia de la legítima, y esto es importante, la sucesión legal reconoce 5 órdenes, 5 lugares de herederos. En primer lugar, si se acuerdan, están los descendientes. En segundo lugar están los ascendientes. En tercer lugar está el cónyuge o conviviente. En cuarto lugar están los colaterales, también llamados herederos simplemente legales. Y en quinto lugar está el Estado. Este orden solamente se presenta en la sucesión legal, no en la sucesión testamentaria ni en la legítima. Recordemos que en la legítima solamente se convoca a 3 tipos de herederos: descendientes, ascendientes y cónyuge. En la sucesión legal, ¿sí?, la ley reconoce 5 órdenes: descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado. Bien. Sin embargo, es importante establecer que en la sucesión legal, independientemente de sus principios, que es la prevalencia, que supone que la sucesión legal va a tener prevalencia o preferencia sobre la sucesión testamentaria. ¿Cuándo se da esto? Cuando el causante ha dejado, o el testador, un testamento, el cual es impugnado por uno de los herederos y se consolida la nulidad del testamento, quien tiene prevalencia para poder regular la transmisión hereditaria es la sucesión legal. ¿Por qué? Porque ya no hay testamento. ¿Ya? Otro gran principio utilizado en materia sucesoria, y conforme hemos ido repitiendo clase tras clase, es el principio de exclusión. El principio de exclusión respeta el orden familiar, cada uno en su lugar. Y el principio de exclusión significa que el pariente más próximo al causante excluye al más lejano, lo que quiere decir que cuando hay descendientes, no pueden heredar ni el ascendiente, ni los colaterales, ni el Estado. ¿Por qué? Porque los descendientes son los parientes más próximos al causante. Por tanto, por el principio de exclusión, todos los demás son alejados de la contienda sucesoria, de la convocatoria sucesoria. Otro gran principio es la sucesión por cabeza o derecho propio y la sucesión por estirpe o representación. Hablamos de que heredan por cabeza los hijos, los descendientes, claro, son los descendientes directos, heredan por propio derecho. Y por representación heredan los nietos, cuando sus padres han premuerto al causante o cuando estos han renunciado. Los nietos en representación de su padre heredan a la sucesión de su abuelo, a eso se refiere. El principio del trato igualitario tiene que ver con que en la sucesión legal todos los herederos son convocados en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. Todos. No hay discriminación alguna en la sucesión legal. Sean hijos dentro del matrimonio, sean hijos fuera del matrimonio, sean hijos, qué sé yo. Todos concurren a la apertura de la sucesión en condiciones iguales y en igualdad de derechos también. ¿Ya? ¿Quiénes son los herederos forzosos o legales? Los descendientes, los ascendientes e inclusive el cónyuge. ¿Por qué? Porque son herederos que concurren a la sucesión legal como fruto del grado de parentesco que existe. No se olviden que en la sucesión legal, ¿sí?, en la sucesión legal, la ley es quien va a regular todo esto. Y la sucesión legal opera cuando no existe testamento, por favor. Vimos el tema del derecho a crecer.
¿Qué significa crecer? Significa aumentar, significa crecer más, significa incrementar. ¿Cuándo opera el derecho de acrecer? Precisamente ante la renuncia o rechazo de uno de los coherederos a la herencia dejada por su causante. Si a la sucesión hereditaria debíamos de concurrir 5, porque 5 éramos los hijos, y uno de ellos renuncia, y el que ha renunciado no tiene hijos, no tiene descendencia, la herencia que debía haberse dividido entre 5 solamente se va a dividir entre 4. Por tanto, si eran 5 y del 100% de la herencia les tenía que tocar al 20% a los 5, que hacen los 100, pero al renunciar uno de los coherederos y al no tener herederos este coheredero, a cada uno ya no le va a tocar el 20%, sino el 25%. Es decir, ante la renuncia o rechazo de uno de ellos, la parte que a los otros les corresponde va a crecer. ¿Sí? A eso se refiere el derecho de acrecimiento. Y lógicamente los primeros que van a ser beneficiados son pues los herederos forzosos, los herederos legales. Ahora, la figura del acrecimiento, ¿sí?, también opera y se acepta entre los herederos testamentarios, es decir, cuando hay testamento. Cuando el testador hubiera instituido a 4 de sus herederos forzosos como los que iban a recibir la mayor parte de sus bienes, y uno de ellos fallece, si no tiene hijos que los representen, no tiene descendencia, entonces los otros 3 que quedan se van a repartir en mayor proporción o en mayor partes. Lo que hubiera correspondido entre los 4 simplemente se va a dividir entre 3. ¿Y eso qué significa? Que va a crecer la parte que les corresponda. Esa es la parte más importante de lo que habíamos visto con el acrecimiento como parte de del derecho sucesorio. Un tema que desde ya lo hemos tratado de manera en varias clases, de forma muy detallada, es el tema de la sucesión testamentaria, si se acuerdan, ¿no? A ver, y acá tenemos que ser bastante precisos. Si acabamos de establecer que la sucesión legal es aquella en donde es la ley quien regula la sucesión legal porque no existe testamento, ¿ya? Porque no existe testamento. Cuando exista testamento, estamos hablando de que es el testamento quien va a regular cómo van a suceder los herederos, los bienes dejados por su causante. ¿Ya? Va a ser el testamento respetando que la voluntad del testador se respete, siempre y cuando no haya vulnerado derechos de sus propios herederos. ¿Ya? Fuera de la sucesión legal, si se acuerdan, vimos también la sucesión testamentaria o la sucesión voluntaria. ¿Por qué se llama sucesión voluntaria o testamentaria? Porque el testador, de manera voluntaria, libre, sin presión alguna, ha tomado la decisión de manifestar su última voluntad. Y su última voluntad es la que él traduce en la forma en la que quiere que sus bienes sean distribuidos entre sus herederos.
o en calidad de legado. Y en este acápite, la sucesión voluntaria o testamentaria, chicos, la habíamos dividido en dos grandes grupos: los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Por favor. Los testamentos solemnes se subdividen en dos clases de testamentos: testamentos abiertos y testamentos cerrados. Y los especiales se dividen en en un número de subclasificaciones más amplias. Pero en la primera parte hablamos de los testamentos solemnes, es decir, testamentos abiertos y testamentos cerrados, que pertenecen al grupo ordinario de los testamentos. ¿Por qué? Porque deben concurrir varias formalidades, por eso se llaman solemnes. Deben concurrir varias formalidades que el testador debe cumplir para darle validez legal, ¿sí? Validez legal a ese testamento. El testamento abierto, por ejemplo, es aquel donde el testador a viva voz puede escribir él mismo o alguno a ruego de él en su nombre, pero a viva voz hace conocer cuál es su voluntad última, qué es y cómo es que quisiera que se distribuya o para quién de sus herederos o quienes está dejando sus bienes. Por eso se llama testamento abierto. ¿Participa un notario posteriormente? Sí, porque el testador que ha hecho un testamento abierto en presencia de 5 testigos vecinos lo lleva y manifiesta qué es lo que contiene el sobre y dice: es mi testamento y he dispuesto en presencia de los testigos esto, o lo puede hacer inclusive frente a un notario. El notario imprime en este testamento las formalidades que la ley establece. ¿Qué hace? Imprime un acta estableciendo qué es lo que contiene el sobre cerrado, hace firmar a los testigos en el sobre, él mismo lacra y cierra el sobre donde está el testamento y determina quién lo va a guardar. El testador decide si lo va a dejar en notaría, si él se lo va a llevar, o alguno de sus testigos vecinos es el que va a quedar en custodia de ese testamento, que únicamente va a ser abierto el día que él fallezca. Mientras tanto, se guarda. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del testamento cerrado, también llamado secreto o místico, ¿no? Secreto o místico, es precisamente, ¿por qué? Porque si bien el testador es el que puede escribir este testamento, ¿no? Lo hace de manera secreta, sin revelar su última voluntad. ¿Ya? Corre también por ciertas formalidades que debe cumplir el notario. Debe lacrar, debe sellar en presencia de 5 testigos vecinos, debe autorizar el notario de fe pública y también determina quién queda en custodia de este testamento. Si el mismo testador, si se queda en notaría o con algún testigo vecino. Por eso se llama cerrado, porque a diferencia del abierto, el testador no revela su contenido. ¿Sí? Por eso se llama cerrado, secreto o místico. Ahí habíamos visto cuál era el procedimiento de presentar el testamento y todo aquello. Ahora, dentro del testamento cerrado, ¿sí?, podemos toparnos con el testamento del ciego, mudo y sordomudo. No hay problema, no se objeta, dijimos, que las personas que padecen de la visión puedan otorgar testamentos cerrados, no hay problema. Ellos tienen un tipo de escritura especial, ¿no ve? Tienen un lenguaje especial, el famoso lenguaje braille, por lo tanto pueden hacer. En cambio, el testamento del mudo y del sordomudo se dice:
que cuando son capaces pueden hacer testamento cerrado. ¿Por qué? Porque el mudo no puede hablar y el sordomudo no habla ni escucha, pero ve. Por tanto, como es un testamento cerrado secreto, no está obligado a divulgar su contenido, ¿cierto? Y deben cumplir con las mismas formalidades establecidas para un testamento. Bien, eso es lo que vimos en la sucesión testamentaria, hablando de los testamentos solemnes, que son los abiertos y los cerrados. Posteriormente vimos el tema de los testamentos especiales. Si se acordarán, los testamentos especiales, ¿no? A ver. Acá estamos con los testamentos especiales. Bien. ¿Por qué son especiales estos testamentos? ¿Por qué se denominan especiales? Dijimos. Porque en las circunstancias o las situaciones en las que estos son otorgados son pues especiales. ¿Ya? Son especiales. Por ejemplo, van a suscitarse en situaciones como terremotos, epidemias, enfermedades contagiosas, inundaciones, incendios, calamidades, casos de infortunio que afectan a numerosas personas, guerras, etc. La característica de estos testamentos especiales que se otorgan en estas circunstancias donde hay peligro, donde hay zozobra de que el testador pueda no estar o quedar con vida, van a perder su eficacia, se llama caducidad, si acaso en esas circunstancias especiales el testador no pierde la vida y continúa con ella. Entonces hay 3 meses para que pueda caducar el testamento especial, siempre y cuando el testador esté con vida. Y es lógico pensar que caducan o pierden eficacia. ¿Por qué? Porque si ha salido de todas estas circunstancias con vida, tiene la forma suficiente para poder recurrir ante un notario y poder otorgar un testamento, ya sea abierto o sea cerrado. Por eso se llaman testamentos especiales. ¿Ya? La diferencia con los testamentos solemnes radica precisamente en las circunstancias o situaciones especiales en las que se otorga, que nada tienen que ver con los testamentos solemnes, los cuales se otorgan en situaciones tranquilas, en un escenario propicio. Tengo 5 testigos vecinos, mínimo 3, tengo un notario que le va a poner sus formalidades. En cambio, al ser especiales, en circunstancias especiales, tienen otra realidad en la que van a ser otorgados. Dentro de la clasificación de estos testamentos especiales, si se acordarán, están los testamentos en caso de riesgo grave, entre otros que vamos a ver, o que hemos visto. ¿Y a qué se le llaman casos de riesgo grave? Epidemia, calamidad pública, accidentes, enfermedad imprevista. En un lugar, situación o circunstancia que le impida al testador recurrir a las formas ordinarias de conceder o hacer un testamento. Por esas circunstancias de epidemia, calamidad, accidentes, enfermedad, qué sé yo, el testador no puede ir ante un notario, no puede reunir a 5 testigos vecinos para de forma ordinaria y normal dar un testamento. Entonces, ¿qué hace? En caso de epidemia, calamidad, accidentes, enfermedad, el testador puede otorgar un testamento ante la presencia de 5 testigos o por lo menos 3, si es que no pudieran recibir 5. ¿Sí? En el acto y de forma escrita, el testador firma con sus testigos presenciales. En esa causa de calamidad, epidemia, accidentes, si acaso le da. A eso se llama testamentos en caso de riesgo grave. ¿Cuál es su fundamento? De que debe existir un riesgo inminente que ponga en peligro la vida del testador. Que la epidemia, que la enfermedad reciente, que el accidente le cause un riesgo gravísimo que ponga en tela de juicio la vida del testador.
En esas circunstancias son en las que se van a otorgar estos testamentos, que además puede ser de forma verbal. ¿Sí? Mucho va a depender de las circunstancias en las que se encuentren en un verdadero peligro que ponga en riesgo su vida y que el testador quiera otorgar su testamento de forma verbal con testigos. Ya no hablan de testigos vecinos, chicos, hablan de testigos. Ahora, si en ese caso de epidemia, calamidad, desastre, lo que sea, el testador que otorgó en esas circunstancias su testamento no ha fallecido, pasados los 3 meses de que ha cesado la causa de pandemia, epidemia, lo que sea, que lo obligó a testar, ha pasado, entonces ese testamento queda sin efecto porque caduca. Y caduca porque el testador está vivo, ¿cierto? Y que puede ir ahora y acudir a las instancias ordinarias para poder otorgar un testamento. Un segundo testamento considerado especial es el que se otorga a bordo de nave o aeronave, como su nombre lo dice. Podría ser que en el trayecto de un viaje, ¿no? En el trayecto de un viaje pueda ocurrir algún accidente, algún peligro que ponga lógicamente en riesgo la vida del testador. En ese caso, si en el transcurso del viaje ocurre un peligro que ponga en una circunstancia que ponga en tela de juicio, en peligro la vida del testador, este puede otorgar un testamento ante el capitán o comandante de la nave, o si faltaran estos, ante quien tiene un rango inmediato superior, tratando de que 3 testigos participen de la otorgación de ese testamento, con las mismas características de dejar un testamento sellado, pero tiene que ser a bordo de nave o aeronave. Otro testamento especial es el testamento militar. El artículo 1137 de nuestro Código Civil dice: los militares de cualquier arma, los asimilados, es decir, los que pertenezcan a las Fuerzas Armadas en general, y los movilizados en campaña, pueden testar ante el jefe de la unidad militar en presencia de 3 testigos, firmando la disposición testamentaria todos ellos y haciendo constar por qué no firma el testador, si no supiera o no pudiera firmar, ¿no? Entonces, esta clase de testamento militar se va a registrar inclusive en el libro de novedades de la unidad militar y se va a dar a conocer según el curso regular que conlleva esta rama militar. ¿Sí? Muere el testador y ese testamento tiene vigencia. Si no muere el testador, la guerra ha terminado, los han desmovilizado, han retornado, ese testamento caduca al cabo de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Pierde validez. ¿Por qué pierde validez? Porque el testador que se encontraba en peligro inminente su vida está vivo. Por tanto, al estar vivo y al haber transcurrido 3 meses, él puede perfectamente recurrir a la vía ordinaria, ¿no? Por eso hay la caducidad en los testamentos especiales. ¿Ok? Esto incluso puede pasar con quienes están movilizados en campaña, en una guerra, pueden otorgar testamento en esta clase de circunstancias por casos de riesgo grave, por estando en nave aeronave, ¿no? O estando en campaña, movilizado, como se acaba de ver en las diapositivas. Entonces, otro testamento especial que también vimos conforme avanzamos las clases. ¿Qué es el testamento hológrafo? Que también está dentro del marco, si bien no está dentro de la clasificación de los testamentos especiales, tiene un tratamiento distinto a los de los demás. El testamento hológrafo no es otro que aquel que se escribe totalmente de puño y letra del testador. A eso se llama hológrafo.
¿sí? El testador de puño y letra, ¿sí? De puño y letra, manifiesta su última voluntad y debe ser autografiado, firmado. El testamento hológrafo no puede ser elaborado, escrito con medios mecánicos, es decir, máquina de escribir o alguna mano ajena que no sea el testador, absolutamente. Tiene que ser de puño y letra del testador. ¿Ya? Básicamente eso vimos, y también vimos el testamento de campesinos. Para quienes o aquellas personas que viven en lugares distantes, ¿cierto? Y sin mucha facilidad de comunicación, pueden otorgar sus testamentos en una de las formas contenidas en este código, en su idioma propio, según sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la nueva Constitución. También el Código Civil establece el tratamiento de los testamentos de extranjeros otorgados en nuestro país o testamentos celebrados en un país extranjero. El tratamiento, aprobación, reconocimiento de estos testamentos, ya sea de ciudadanos extranjeros en Bolivia o de bolivianos celebrados en el extranjero, va a recibir un tratamiento especial en relación al trámite, porque dicho sea de paso, llegan hacia el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ya? Eso vimos. Finalmente, el último tema que tendría que entrar es la institución del heredero y los medios de exclusión. A ver, veamos los medios de exclusión, ¿cierto? Veamos los medios de exclusión. ¿Cuáles son los medios por los cuales se puede excluir a un heredero? ¿Por qué se le puede excluir? ¿Ya? ¿Por qué se le puede excluir? A ver, esto está para poder compartir. Ahí están medios de exclusión. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a cerrar este. También. Ya. Ahora sí. Listo. ¿Cómo se puede excluir a los herederos? Hemos visto en temas anteriores causales de desheredación, hemos visto causales de indignidad, pero estas son otras formas para poder excluir a herederos. Cómo excluir a un descendiente, cómo excluir a un ascendiente, cómo excluir al cónyuge. ¿No ve? Todas estas formas las hemos visto conforme lo que determina el mismo Código Civil. Todas estas formas. Ya no hay mucho que hacer acá. Y uno de los últimos temas que va a ingresar al examen en minutos más es precisamente el tema de la institución del heredero. ¿Qué significa instituir? Significa designar, significa nombrar. Ahí está. La institución de heredero es la disposición testamentaria en el cual el testador o causante designa, es decir, lo nombra con nombre y apellido. Por eso el 1154 decía, la institución de heredero debe recaer sobre persona cierta y solo puede hacerse por testamento. Hay que nombrarlos con nombres y apellidos, eso es lo que decía y dice la norma. Bien, son los temas que hemos visto clase tras clase, a las que algunos no han asistido, pero tenían todo el material listo en plataforma Moodle para poder revisarlo, y que en este mismo momento está abriéndose plataforma para hacer posible que ustedes ingresen para rendir su examen.
Lean bien, por favor, las preguntas. Es un examen totalmente sencillo, y está programado de 21 horas a 22:25, que es nuestra clase. Yo voy a monitorear, por favor, vía WhatsApp en el grupo. Cualquier inconveniente que se pueda presentar, no duden en escribirme y por favor vayan reportando su ingreso al examen, su salida en la conclusión del examen. Creo que no han revisado plataforma muchos, hay un trabajo práctico que tiene plazo hasta el día de mañana a las 12. ¿Sí? A las 12. Entonces, por favor, tomen sus recaudos porque el jueves es feriado y yo debo tabular notas máximo hasta el día miércoles. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta rapidito, chicos, que tengan? ¿O todo está claro? He querido refrescarles la mente un poquito para el examen. ¿Todo está claro? Bien, creo que sí. Entonces, suerte y plataforma está abierta para que puedan ingresar al examen, jóvenes. ¿Ok?